Buenas noches, mi nombre es Joana Briceño, aprendiz de técnico en gestión administrativa de la ficha 634. Para entender un poco los documentos y partes de los documentos de la GTC 185, vamos a leer algunas eh, partes y términos, definiciones de palabras que podemos encontrar en esta exposición. Eh, Como un recorderis, podemos recordar que es un acrónimo, que es el vocablo conformado por diferentes letras iniciales y no iniciales de la razón social. Encontramos también que es un acta, que es un documento escrito que contiene lo sucedido y tratado o acordado en una reunión de situación específica. Los anexos, que son documentos y elementos que se adjuntan a una comunicación o a un informe. Los capítulos, que es la división que se hace en los libros, en cualquier otro escrito para organizar y facilitar la comprensión del texto. La carta que es una comunicación escrita que se realiza en las diferentes organizaciones entre personas naturales e igualmente entre las relaciones organizacionales y sus empleados. Encontramos también que es un certificado. El certificado es un documento de carácter probatorio, público o privado que da la veracidad y la legalidad en un hecho o un acto solemne. La circular, que es una comunicación escrita de interés común con el mismo contenido texto, dirigida a un grupo específico de personas, tanto interna como externamente. Encontramos también que un trabajo puede tener sus conclusiones, que es el juicio crítico y razonado de los análisis de los resultados de un informe, que es una constancia, es el documento de carácter probatorio que no requiere solemnidad. Que es una copia, es la fiel reproducción de un documento eh, em, inicial, ¿sí? Encontramos también que es el estilo. El estilo es la distribución de diferentes líneas que conforman la comunicación. Encontramos también que es foliar. Foliar son la acción de enumerar las hojas y folio es como tal la hoja. Encontramos que la fuente es el tamaño de la letra y el tipo de letra que vas a utilizar para un escrito. Encontramos también que un documento contiene índice y el índice es la lista opcional y especificada de diversos términos precisos que incluyen el documento, ¿no? Encontramos el informe, que el informe es un documento que se describe o da a conocer datos precisos sobre el estado de cualquier actividad. Es relativo a un caso concreto para conocer resultados y procesos. ¿Sí? Las interlíneas es el espacio que destina eh, eh, cuando uno le da enter eh, de manera vertical entre renglones. ¿Sí? Esa es la interlínea libre. El logotipo, que el logotipo es el símbolo que identifica la organización. En las márgenes, que encontramos diferentes tipos de márgenes para diferentes tipos de documentos. Encontramos el membrete, que es la descripción de la empresa con todos su dirección, su nombre, su NID, todo lo que lo identifica como persona natural o jurídica. El memorando, que es la comunicación escrita que se emplea en las organizaciones para tratar asuntos internos. El mensaje electrónico, que ahora es muy común entre la empresa y fuera de ella también. Eh, Encontramos los objetivos que los describen. Esto describe la finalidad del informe, ¿sí? El que es la razón social, es el nombre que identifica una organización. ¿Quién es el redactor? La persona que genera o plasma la idea de la comunicación. ¿Quién es el remitente? Es el nombre de la persona que firma, la que va a enviar. ¿No? Eh, que es una sigla. La sigla es la abreviatura que está conformada por las letras iniciales de cada palabra de la razón social. Que es una tabla. Las tablas son serie de números, valores, unidades y datos relacionados entre sí, presentándolos en una columna para facilitar la interpretación.
El texto en las comunicaciones organizacionales es el contenido del mensaje, que es una viñeta. La viñeta es el símbolo que se coloca para separar series o párrafos que no están numerados en el trabajo escrito. ¿Mm? Encontramos también la diferencia entre zonas. Entonces tenemos la zona 1, la zona 2, la zona 3, que la zona 1 es el espacio que está destinado para el membrete, que incluye la razón social, la sigla o el acrónimo, el logotipo, etcétera. En la zona 2 es el espacio destinado para la impresión de dirección, apartado, correo electrónico, etcétera. Se recomienda usar las siguientes medidas: a 1.5 centímetros y a 2 desde el borde inferior de la hoja y centrado. Y la zona 3, que es el espacio superior derecho, está destinado al registro de la radicación del documento. Está al lado de la zona 1. Las márgenes que se recomiendan son las siguientes: en la parte superior entre 3 y 4 centímetros, inferior entre 2 y 3 centímetros, lateral izquierdo entre 3 y 4 centímetros, lateral derecho entre 2 y 3 centímetros. Eso. Los estilos, bueno, para los efectos de distribución y contenido de la comunicación se tiene tres estilos como alternativas: el bloque extremo, bloque y semibloque. El bloque extremo son todas las líneas que parten de la margen izquierda. El bloque son las líneas del código, lugar de origen, fecha de elaboración y firma y cargo, y se escriben partiendo del centro del escrito hacia la margen derecha. Y semibloque es conservando la distribución del estilo bloque. El primer renglón de cada párrafo tiene una sangría de 5 espacios a 10 espacios. ¿Qué más podemos decir de este? Bueno, también les quiero hablar acerca de las circulares. Estas son comunicaciones escritas de interés común con el mismo contenido texto. Está dirigida a un grupo específico de personas, tanto interna como externamente. Las características de redacción y presentación de las circulares eh, es básicamente que se debe tratar un solo tema, se debe iniciar y finalizar el texto con frase de cortesía, se debe redactar de forma clara, precisa, concreta, se debe usar un tratamiento respetuoso y cortés, se debe emplear un estilo gramatical natural y sencillo, se deben utilizar formatos normalizados en el manual de procedimientos de cada organización. O sea, cada organización debe tener un formato para estas circulares. En las circulares encontramos dos tipos de circulares: la circular general, que se dirige a un grupo específico de personas, o la carta circular, que está dirigida a una persona específicamente. Encontramos que en la circular encontramos encabezado. Este encabezado va de 0 a una interlínea libre de la zona 1. Se escribe la palabra circular, la mayúscula sostenida y centrada, acompañada de un consecutivo que la identifica. Luego encontramos el código, que se recomienda escribirlo a 1 o 2 interlíneas libres en encabezado. Luego viene el lugar de origen y fecha de elaboración. Se recomienda escribirlo a 1 o 2 interlíneas libres del código. A continuación, les voy a mostrar algunas partes de la circular. Entonces, como les venía diciendo, también contiene el encabezado, el encabezamiento y destinatario. Este se escribe de 2 a 3 interlíneas libres de la fecha. Se escribe la palabra para en mayúscula sostenida, seguida del grupo destinatario de la circular y su ubicación de acuerdo con el estilo que esté usando. En caso de la carta circular, se utiliza la misma escritura para la elaboración de la carta, únicamente cambian los datos del destinatario. En el asunto se escribe a 2 interlíneas libres
de los datos del destinatario contra la margen izquierda. El saludo, este saludo se incluye dentro del texto, no aparte, sino dentro del texto. Y el texto se inicia de 2 a 3 interlíneas libres del asunto, se escribe a interlínea sencilla y cada párrafo se separa del anterior con una interlínea libre. En circulares de 1 a 2 párrafos se puede dejar interlínea de 1,5 entre renglones y doble entre párrafos. Y la despedida. En las circulares se escribe a 1 o 2 interlíneas libres del texto. Cuando va identificación de las páginas subsiguientes, el encabezado se escribe a 3 o 4 centímetros del borde superior de la hoja en papel sin membrete o a 2 interlíneas libres del logotipo o razón social con mayúscula inicial. Esto está construido por la línea de identificación contra la margen izquierda y el número de la página contra la margen derecha. Encontramos que las circulares están en bloque circular estilo bloque extremo y circular estilo, que son los más usados, bloque. En la GTC también encontramos certificados. El certificado es un documento de carácter probatorio, público-privado, que asegura la veracidad y la legalidad de un hecho que aconteció. Con base en el hecho o acto se prueba y pueden emitirse certificados de calificaciones, registro civil o parroquial, certificado de becas, donaciones, créditos, paz y salvos, etc. También encontramos las constancias. La constancia es un documento de carácter probatorio, no requiere solemnidad, puede ser personal, según el hecho. Se clasifican en constancias para de experiencia, salarios, clases de trabajo, jornadas laborales, etc. Las características de redacción y presentación de estas, pues se deben redactar en forma clara, precisa, concreta. Se debe usar un tratamiento impersonal de forma respetuosa, cortés. Se emplea un estilo gramatical natural, sencillo y continuo. Se debe utilizar formas establecidas por cada organización. Cada organización debe tener sus propias reglas para la presentación de estos documentos. Se debe distribuir el texto de acuerdo a su extensión. Hay unos más cortos, hay unos más largos, pero entonces se debe dar una medida proporcional. Se debe suministrar información de forma concreta, personalizada. Siempre se debe dar el original. En estos documentos encontramos el código, encontramos el lugar de origen y fecha, pues que el código pues ya sabemos que lo encontramos en la zona 1, si tiene el membrete, o en el encabezado. El lugar de origen y fecha de la oración, este puede ir al comienzo del documento, después del código o al final del texto. También encontramos el cargo de la persona responsable, se escribe mayúscula sostenida, centrado, y esta está precedida de los artículos, también en mayúscula sostenida. Se encuentra también en la identificación del documento y el texto. Cada párrafo del texto se inicia con la conjunción que. Este se debe escribir en mayúscula inicial a 2 interlíneas libres de la identificación, el remitente y las firmas del responsable. Igual, este también es estilo bloque y el estilo semibloque. A grandes rasgos también encontramos la hoja de vida corporativa. La hoja de vida corporativa es la relación de los datos personales con la formación laboral, académica y la experiencia de cada persona. Esta se registra y se conserva
la organización a la cual ésta se encuentra vinculada laboralmente. Este documento se genera dentro de la organización y se alimenta de sus actividades, de sus logros, de sus eventos, de sus novedades que durante procesos van llenando su hoja de desempeño. ¿Cómo se redacta? Se recomienda que cada organización establezca tanto los datos que se consideren necesarios e importantes en la organización de acuerdo con con cada perfil de cada persona, y también utilice pues el formato que cada corporación así lo quiera. Las partes de la hoja de vida identificado de las partes de la hoja de vida corporativa es la identificación del documento, pues que debe decir que es una hoja de vida corporativa, se escribe contra la margen superior en mayúscula sostenida y centrada. El nombre de la persona, este nombre eh, de la hoja de vida corporativa se escribe con mayúscula sostenida. Perdón. Disculpe. Se recomienda que el nombre de la persona esté centrada. Esta se escribe en mayúscula sostenida. Se escribe primero el apellido, el primero, luego el segundo apellido, luego los nombres. Esto para con el fin de ordenar los documentos alfabéticamente. Se deben incluir datos básicos como el número de identificación, el lugar y fecha de expedición de la cédula, fecha de nacimiento, el género, el estado civil, número de hijos, lugar de domicilio, número de teléfono, entre otros. También debe contener la información laboral, que dónde estuvo laborando, cuánto tiempo estuvo laborando, con fechas. También debe tener la información académica. Eso incluye los títulos académicos de mayor rango a menor. También la experiencia laboral, lugares donde ha trabajado, en orden del último lugar al más antiguo. Si tiene investigaciones o publicaciones de que ha dado distinciones o premios, también deben ir allí. Básicamente, al registrar los datos de la hoja de vida, entonces se debe ser lo más claro, más concreto posible y de la manera más respetuosa al poder eh, plasmar la información. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la organización documental. Mi grupo GAES está conformado por Kendy Joana Briceño, Alejandra Caterín Castro Montañez, Alexandra Guarín Buitrago y Ingrid Geraldine Guevara Ballesteros. Mi número de ficha es la 214-4634. Vamos a hablar sobre las cartas, los memorandos, las circulares, las actas, los informes, las hojas de vida corporativas. Bueno, como tal, las cartas son cartas u oficios que están a cargo de funcionarios o empleados autorizados mediante un acto administrativo. Esto se rige bajo el cumplimiento de las funciones según el Acuerdo 060 del Archivo General de la Nación. Este acuerdo salió en octubre del 2001. Se recomienda utilizar las cartas y los oficios externos en un formato ya sea carta, oficio o A4. Todas las cartas tienen que estar debidamente con su logo, membrete, el pie de página. Estos elementos preferiblemente tienen que estar en todas las hojas del documento. Las características que tenemos en las cartas es que por carta se tiene que tratar solo un tema por comunicación. Tenemos que redactarlo de forma clara, precisa y concisa. Tenemos que utilizar un tratamiento respetuoso y cortés. Tenemos que redactar siempre en primera persona, redactarlo en plural
y utilizar siempre el tratamiento de usted. No nos podemos titubear o tutear en un documento. Tenemos que emplear un estilo gramatical, ya sea natural, sencillo y muy continuo. Tenemos que utilizar todos los formatos normalizados en los manuales de cada organización. Cada organización y cada empresa tiene su documento ya estipulado. Tenemos que distribuir muy bien los textos de acuerdo a su extensión. ¿Listo? El anterior, esta es un ejemplo de nuestra carta que va de parte de Divari Jeans, va dirigida a una empresa, Big Brother, para solicitar, para hacer un requerimiento de unas máquinas. ¿Listo? Bueno, ¿en qué momento podemos utilizar las cartas? Las cartas las podemos utilizar para aclarar una situación, informar un hecho, aclarar o expresar alguna necesidad, desarrollar o darle agilidad a una comunicación, ofrecer agradecimientos, peticiones, quejas, reclamos, denuncias, hacer llamados de atención. Con una carta también podemos confirmar ya sea un evento que vaya a transcurrir. Podemos también corregir o impugnar alguna situación. También con las cartas podemos solicitar algún requerimiento que necesitemos para X o Y empresa. También podemos tramitar o desarrollar algún tipo de asunto. ¿Listo? Las clases de cartas que tenemos varían de acuerdo al estilo. ¿Listo? Tenemos clases organizacionales, oficiales y las personales. Bueno, las organizacionales son las que se producen en medio de todas las organizaciones y las empresas. Las oficiales son las que se producen en las oficinas públicas y en las organizaciones del Estado. Y las personales son las que utilizamos normalmente nosotros, que nos conocemos entre sí, y es el lenguaje que utilizamos, puede ser un lenguaje informal. Bueno, vamos a ver las partes de la carta. Una carta tiene que tener de 3 a 4 centímetros en la margen superior y de 3 a 4 centímetros en la parte izquierda, 2 o 3 centímetros en la parte derecha y lo mismo en la parte inferior. Todo depende del texto que manejemos. Si es mucho texto, pues menos centímetros. Tenemos que utilizar la zona 1, que es en la parte superior, la zona 2 en la parte inferior. En la zona 1 vamos a utilizar todo lo que es el logo de la empresa, el NIT, el membrete. En la parte inferior, en la zona 2, vamos a utilizar todos los datos de la empresa, ya sean correo electrónico, teléfono, dirección, un email, una página web, toda la información que tengamos de la empresa para que la carta que damos sea de fácil comunicación. Nuestra carta va a tener siempre un código, que nuestro código va de 3 a 4 interlíneas libres en el margen, en la parte superior de la carta. Dejamos de 2 a 3 interlíneas libres y vamos a colocar el lugar y la fecha de la elaboración. Está el lugar y fecha de la elaboración. Tenemos que colocar el día, el mes y el año en minúscula. La primera sola, la letra inicial, es con mayúscula, de resto minúscula. Dejamos de 2 a 3 interlíneas libres y vamos a empezar a colocar los datos del destinatario. Ahí vamos a colocar, sea el nombre, el cargo que ocupa, si tiene algún título académico. Vamos a colocar nuestra dirección, lugar y origen del destinatario. Luego vamos a dejar de 2 a 12 interlíneas libres y vamos a colocar nuestro asunto. Nuestro asunto tiene que ser breve. ¿Listo? O sea, el tema a tratar. ¿Listo? Nuestro saludo tiene que ser un saludo muy de los usuales, de los que conocemos. Dejamos de 2 a 3 interlíneas libres y ya vamos a empezar a generar nuestro texto. O sea, ¿de qué se va a tratar nuestra carta? Si hay de pronto dos párrafos o de pronto más, dejamos una interlínea libre entre párrafos.
Después vamos a hacer la despedida. Nuestra despedida tiene que ser una despedida muy corta, muy cortés, y tiene que tener las despedidas cotidianas. ¿Listo? Nada de utilizar frases o, ¿cómo lo digo? Frases como de cajón, como lo normal. Tenemos que ir más allá. Después vamos a dejar de 4 a 5 interlíneas libres y vamos a colocar el remitente. A quién va a dirigir, o sea, quién dirige la carta y el cargo de la persona que la dirige. Dejamos de 2 a 3 interlíneas libres y empezamos a colocar si tenemos algún anexo, alguna copia o un transcriptor. Anexos son los documentos que vamos a anexar en el documento. La copia, si la copia va dirigida a otra persona. Y el transcriptor es quien elabora la carta. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de los memorandos. Bueno, los memorandos son comunicaciones escritas que se utilizan para transmitir alguna información. Están orientadas y a las pautas entre las dependencias, ya sean regionales, nacionales e internacionales. Y las líneas de la coordinación van de acuerdo a la línea de la jerarquía de la organización. Las características, les voy a mostrar un diseño del memorando. Este es un memorando de nuestra empresa Divari Jeans, que va dirigido de Divari Jeans, de jefe de producción al jefe de compras. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo. Vamos a ver nuestras características de la redacción y la presentación. Bueno, como tal, las características para una redacción tenemos que utilizar los formatos normalizados, los que manejamos en cada organización. Tenemos que redactarlo de forma clara, breve, directa, sencilla, cortés y en modo impersonal. ¿Listo? Esto siempre va a ser en primera persona. Tenemos que distribuir muy bien nuestro texto para que le dé como armonía a nuestro documento. Tenemos que tratar, en nuestro memorando tenemos que tratar un solo tema. ¿Listo? ¿Listo? En la utilización de los memorandos, prácticamente es similar a las cartas. Lo manejamos para informar un hecho, un tema. Lo utilizamos para guardar felicitaciones, para convocar alguna reunión, para conocer un aspecto detallado de algún informe. Lo utilizamos también para algún requerimiento que necesitemos de alguna dependencia a otra dependencia. Lo utilizamos también para tramitar o desarrollar algún asunto dentro de nuestra compañía. ¿Listo? Entonces, como tal, las partes del memorando, vamos a utilizar nuestra hoja tamaño carta de 3 a 4 centímetros. Vamos a dejarlo en la margen superior, de 3 a 4 centímetros en nuestra margen izquierda, de 2 a 3 centímetros en nuestra margen derecha y lo mismo en nuestra margen inferior, de 2 a 3 centímetros. Para empezar, vamos a dejar de 1 a 2 interlíneas libres y vamos a escribir la palabra en mayúscula sostenida, memorando. ¿Listo? Vamos a poner 2 interlíneas libres y vamos a escribir nuestro código. ¿Qué es un código? El código es el número consecutivo que lleva de una reunión a otra. ¿Listo? Dejamos de 2 a 3 interlíneas libres y vamos a poner nuestro lugar y nuestra fecha de elaboración de nuestro documento. Igual va con mayúscula la primera, nuestras fechas en lugar de las ciudades y eso, va su primera inicial con mayúscula, y si es una ciudad lo complementamos con el departamento. Dejamos de 2 a 3 interlíneas libres y colocamos para en mayúscula sostenida y nos dirigimos a colocar el nombre de la persona a quien va destinado nuestro memorando. Dejamos una interlínea libre y escribimos de, o sea, quién lo va a remitir, en mayúscula sostenida el de, seguido de 2 puntos, y colocamos el nombre de la persona. Los nombres y los apellidos tienen que ir siempre los 2 apellidos. Nuestro asunto igual va en mayúscula sostenida y colocamos nuestro asunto lo más breve, o sea, el asunto tiene que ser lo explícito del documento. Dejamos de 2 a 3 interlíneas libres y empezamos a redactar nuestro texto. ¿Listo? En el siguiente párrafo, que es de nuestro texto, tenemos que dejar 5 interlineales para iniciar nuestro texto. ¿Listo?
Después concluimos el segundo párrafo con punto final y ya nos dirigimos a la despedida. Nuestra despedida va de 2 a 3 interlíneas libres del texto. Colocamos nuestra despedida, una despedida muy corta, muy cordial. Dejamos de 4 a 5 interlíneas libres y vamos a colocar nuestro remitente. Nuestro remitente va con mayúscula sostenida. Dejamos de 2 a 3 interlíneas libres y ponemos los anexos, las copias y los transcriptores. Muchas gracias.